la computadora. Ok. Vamos a hablar hoy de la clase número 2. Quiero que me acompañen a esta escritura que está en la pantalla. Esdras 7, versículo 10. Esdras 7, versículo 10. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿La Está leo en yo? pantalla. Deja leer a Sandra. Creo que Sandra lo quiere leer. Muy bien. Gracias, Len. Esdras 7, 10. Dice, así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Excelente. Esdras 7:10. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Sandra. Ok, aquí vemos esta escritura y hay un término importante acá, que es el término estudiar, ¿verdad? El término estudiar en el idioma hebreo es darash. Y este término significa consultar, buscar, buscó, otra conjugación, hollar, seguir y a buscar. O sea, tiene que ver con una búsqueda, tiene que ver con una investigación. De eso se trata, ¿verdad? Este término es muy importante. Entonces lo que vemos es que cuando hablamos de estudiar, nuestra mente, ¿qué piensa? Nuestra mente, ¿qué es lo que, por nuestra cultura, por nuestro contexto, qué es lo que nosotros pensamos cuando alguien te dice, hay que estudiar? ¿Qué es lo que nosotros nos viene a la mente? Memorizar, gracias, correcto. ¿Algo más que les venga a la mente cuando alguien nos dice hay que estudiar? Investigar. Investigar, pero ¿será tanto Prepararse. investigar? Leer. Piensen en el colegio. Si les decían hay que estudiar para el examen de mañana, ¿qué era lo que hacíamos? Prepararnos. Prepararnos, ¿verdad? Pero lo que hacíamos normalmente era leer, ¿verdad? Leer lo que nos daban. Nos decían el contenido es tal y nosotros, bueno, hay que estudiar. Entonces, leíamos y leíamos y leíamos. Entonces, y lo que yo les quiero explicar o decir, normalmente, y es muy importante verlo, no tiene mucho que ver eso con lo que realmente la palabra, por lo menos en esta escritura, nos enseña. La palabra en esta escritura nos enseña que es una investigación, que es como algo profundo, algo que hay una acción de exprimir algo. Y hay una palabra aquí que es hollar. Y esta palabra era como cuando alguien pisaba fuerte, ¿verdad? Las uvas o pisaba fuerte la tierra, ¿verdad? Y está presionando, presionando. O sea, hay algo que quiere sacar, que quiere lograr, que quiere conseguir. Y de eso se trata el estudio bíblico, el exégesis de lo que estamos hablando. No es leer nada más, no es venir y leer, es diferente a eso. Tiene más que ver con la investigación. En la lección de hoy, ¿verdad? Vamos a comenzar el viaje de cómo realizar un exégesis. El estudio de la Biblia se debe de entender que es acercarse al texto como un investigador imparcial, ¿ok? Cuando un investigador se acerca a un evento con ideas ya preconcebidas, sin duda su juicio va a ser viciado, no va a ser imparcial. Su juicio no va a ser, porque él ya trae una interpretación, ya trae, y eso ha sido comprobado. ¿Verdad? Uno puede verlo, ¿no? En las películas o en algunos documentales, cuando los abogados ya llevan en su mente, él es culpable, lo único que hacen es acomodar todo, o el investigador o el detective, acomodar todo para que su argumento sea el que ellos quieren. Entonces eso obviamente trae un vicio a nuestra interpretación. Y eso pasa con la palabra de Dios. Y es muy complicado.
que nosotros con tantos años en la iglesia, tenemos ya una doctrina, ¿verdad? Nosotros ya tenemos una doctrina, nosotros tenemos ya una cultura eclesiástica, nosotros ya tenemos nuestras convicciones y ya tenemos en nuestra mente las interpretaciones. Entonces, acercarnos al texto como un investigador imparcial va a requerir humildad en nuestro corazón y también reverencia. Cuando nosotros necesitamos entender que para realizar de una manera correcta el trabajo, un investigador debe de acercarse lo más limpio posible de todo prejuicio. Y es lo mismo que sucede cuando nos acercamos a un texto bíblico. Debemos de acercarnos sin una presuposición, ¿sí? Necesitamos acercarnos lo más limpio. Es difícil, y si nos acercamos con una presuposición, por lo menos debemos de estar conscientes de eso, ¿sí? Debemos de estar conscientes de que la llevamos. Lo que un investigador o detective hace son preguntas, ¿sí? Un investigador cuando llega a una escena, lo que hace es preguntar, observar todo, observa y pregunta, ¿sí? Pregunta, arma un mapa conceptual, ordena los eventos, los sucesos, las pruebas, los hallazgos, para llegar a la conclusión de lo que verdaderamente sucedió, ¿sí? Eh, y eso es muy importante, ¿verdad? ¿Qué hace? Preguntar. Y hay dos tipos de preguntas, y vamos a verlas hoy, pero académicamente hay dos tipos de preguntas en exégesis. Uno, la pregunta de contenido. Las preguntas de contenido tienen que ver con el significado de las palabras, la semántica, la sintaxis de las palabras y frases y oraciones, la información gramatical, la relación de las palabras con el trasfondo cultural. Hay algo muy importante y es el uso de las palabras, qué uso se le daba en esa época. Ese es un tipo de preguntas. Otras preguntas son las preguntas de contexto o las preguntas contextuales. Un ejemplo, la ubicación histórica del origen del documento, la cultura, la política y el contexto social. Entonces, es importante acercarnos nosotros al estudio bíblico como un investigador, no como alguien que solamente va a llegar ya con una presuposición. Y es ahí donde cometemos los grandes errores de interpretación, porque ya no investigamos, no vamos más allá, porque ya llevamos una interpretación mental. Entonces vamos a ver hoy los pasos para la exégesis, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos para realizar una exégesis? El primer paso, y que no es propiamente parte esencial de la exégesis, pero es vital, es la oración. La comprensión del texto sagrado viene solamente, hermanos, a través de la ayuda y la intervención ¿de quién? Del autor original. Es el único documento, o muy probable que es el único libro, documento, que tú vas a leer en presencia del autor. Yo aquí tengo varios libros y he leído algunos de ellos y nunca ha estado el autor presente. Pero cuando leemos la Biblia, el autor está ahí. El autor original está presente, Dios mismo. Por eso su estudio debemos iniciarlo con oración. Tenemos que orar antes de comenzar nuestro estudio, pidiendo que la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque el entendimiento de la escritura viene solamente a través del ministerio iluminado del Espíritu Santo. Espíritu Santo es el que va a revelarnos el verdadero conocimiento y que con los recursos, las técnicas y todo nos va a guiar. ¿Para qué? Para poder encontrar el significado del texto. Mira lo que dice el Salmo 118:12. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Necesitamos de la guía del Señor, necesitamos que el Señor nos muestre el camino, nos ilumine
y nos muestre la senda. Entonces hay que empezar con oración. Necesitamos orar para que Dios nos guíe. Pasos para el estudio bíblico. Hay 3 pasos importantes que uno es la observación, es observar el texto. Y lo que hace el investigador, observa, pregunta. Y hoy vamos a iniciar este paso. Número 2, la interpretación. Después de venir y observar, hasta ese momento, donde ya hizo el análisis, se lo ordenó, clasificó lo que halló, ya el estudioso bíblico ya está en la capacidad de interpretar, de dar una interpretación al texto. Y ya que lo interpretó, ya que puede decir, lo que la Biblia quiso, o lo que la Biblia dice es esto, o lo que pasaba en este momento es esto. Ya cuando tiene esa interpretación, ya puede dar una aplicación, ¿sí? Ya puede traer esa interpretación, la puede contextualizar, hacer un viaje a nuestros días, a la aplicación en nuestros días. Entonces necesitamos observar, después de observar ya podemos interpretar y después de, ya con esa interpretación ya podemos dar una aplicación acorde a nuestros tiempos y a nuestros días. ¿Ok? Estos son 3 pasos importantes, ¿verdad? Observamos, interpretamos y aplicamos, ¿verdad? Y normalmente son muy naturales en muchos aspectos de nuestra vida. Sí, es lo que hace un mecánico. Un mecánico cuando le llevas el carro, ¿qué hace? Observa, si es necesario, hace algunas preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué ruido le estaba haciendo? Observa, ¿verdad? Desarma, se mete, baja el carro, o baja, o se va abajo del carro y ve, y ya que hizo toda esa observación, si la hace a conciencia, ya interpreta. Este es el problema, ¿sí? Y eso es lo que hacemos con la observación. Entonces hoy, la observación tiene 5 pasos. Es lo que más tiempo nos lleva, ¿verdad? Es el trabajo que más tiempo nos lleva y es lo que nosotros necesitamos realizar. En este paso de la observación, hermanos, un proceso exegético responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? Esa es la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Qué dicen estos versículos? ¿De qué trata este capítulo? Y a través de la observación se establece la base para la realización de una buena interpretación. En este proceso, el estudiante bíblico, hermanos, deberá leer el texto, pero a diferencia de una lectura simple, de una lectura superficial, debe leer la Biblia con sus ojos y su mente, con un corazón abierto, con una mente alerta, expectante, ¿sí? Al contenido que lee. Será, hermanos, sorprendente, honestamente, descubrir que cuando más se lee un texto, más se conoce el libro, más se conocen los detalles, más se descubre en él cosas que están inherentes, pero que en una lectura superficial no lo podemos encontrar. Vamos a encontrar las riquezas espirituales de la Biblia, de la palabra de Dios, y las vamos a descubrir en el texto bíblico. Entonces, el proceso de observación nos va a ayudar a eso. Nos va a ayudar a poder llevar el texto a este proceso, ¿sí? Este proceso tiene por lo menos 5 pasos. El primero son las lecturas iniciales. El segundo, las observaciones generales. El tercer paso serían los contextos, que es el contexto general y el contexto inmediato. El cuarto paso, el trasfondo histórico, ¿sí? Y cultural. Y el número 5, el contexto literario y gramatical. Que son 5 pasos que al hacerlos, al realizarlos, nosotros vamos a poder descubrir qué dice la palabra de Dios, qué dice el texto. Amén. Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a iniciar con las lecturas iniciales. Este es el primer paso. Hoy vamos a ver 2 pasos, ¿sí? 2 pasos. ¿Qué recomendamos, no? Después de la elección del pasaje, tú vas a elegir un pasaje,
Dicho sea de paso, es importante una elección correcta de un pasaje a estudiar y esa elección requiere de limitar dónde inicia y dónde termina un pasaje. Para eso hay ciertas formas, a veces nuestras versiones ya traen algunos textos, párrafos que nos ayudan mucho a poder saber dónde inicia, dónde termina. Hay palabras importantes como por tanto, entonces, conectivas, ¿no? Conjunciones que nos ayudan. Hoy vamos, hoy en el documento que ustedes tienen o que van a tener donde están las notas de clase, van a poder ver un listado de pasajes de Colosenses. Pero bueno, voy a hablar de eso en un momento. Entonces, ya que elegimos el pasaje, ya que hicimos la elección del pasaje a investigar, lo primero que el estudioso debe de realizar son las lecturas iniciales. Necesitamos familiarizarnos con el texto relacionado. Necesitamos leerlo. El problema que nosotros tenemos es que ya lo hemos leído muchas veces, ¿sí? Ya lo hemos leído. Y si tenemos muchos años en la fe, es probable que lo hayamos leído decenas o cientos de veces. Entonces, como que ya sabemos de qué habla, ¿sí? Ya sabemos. Ya sabemos cuál es la historia del hijo pródigo. Ya la conocemos, ya la sabemos. Entonces, no hacemos a conciencia estas lecturas y es ahí donde perdemos mucho en la interpretación. Entonces, es muy importante y es vital, ¿verdad? Esta recomendación. Hay que leer el texto en español por lo menos unas 6 veces. Vamos a poner un ejemplo que tú quieres estudiar 6 versículos, un capítulo, un párrafo, una sección. Pues tú tienes que leerla por lo menos 6 veces, por lo menos, despacio y lento. En esta etapa inicial, la lees en la versión que acostumbras a usar. No usas varias versiones. En esta etapa, en estas lecturas iniciales, solo la lees en la misma versión que normalmente lees, la que estás más acostumbrado, la que es más común para ti, ¿sí? La lees ahí varias veces. Luego de leer, luego se debe leer por lo menos 3 veces la sección. El pasaje como tal lo debes de leer por lo menos unas 6 veces. Pero ese pasaje está dentro de una sección, o de una carta, o de un libro. ¿Ok? Lo ideal, obviamente, sería leer todo el libro. ¿Ok? Sería lo mejor. Pero hay libros complejos que son largos, cartas largas, evangelios. Entonces, no los leemos todos los libros, sino tal vez buscamos la sección, donde inicia una sección, donde termina el capítulo por lo menos, y eso. Hay herramientas como los bosquejos, cuando lee uno un comentario o una introducción, que hay Biblias que traen la introducción a los libros y ahí vienen como los bosquejos donde te dice el título y dónde están los versículos, por lo menos esa sección. Pero si es una carta, un ejemplo como Colosenses, hay que leer la carta por lo menos unas 3 veces. Toda la carta, hay que leerla. Si es Santiago, por lo menos, unas 3 veces toda la carta. Si es Filipenses, si es Efesios. Ya si son cartas, obviamente como Primera, Segunda de Corintios, Hebreos, Romanos, buscamos las secciones. Pero lo que queremos hacer es familiarizarnos con el texto, leer, leer, leer y leer. Y entre más veces leamos, vamos a descubrir más cosas. Vamos a poder darnos cuenta de más cosas, ¿sí? Y en estas lecturas iniciales, pues vas a familiarizarte mucho con el texto. Y esto es muy importante. Mira, como predicador, cuando uno realiza este trabajo, que es lo que un predicador debería de realizar cada vez que predica un texto, y por eso no deberíamos de leer muchos textos, pero cuando hay un texto central en nuestra prédica y leemos y hacemos esto, es es tan bonito sentir el respaldo de que uno sabe de lo que está hablando.
no hay inseguridad, se siente uno más seguro de lo que habla porque se ha familiarizado mucho con la palabra de Dios y con el texto o los versículos que uno va a pedir. Entonces es muy importante estas lecturas iniciales. No sé, ¿alguien tiene alguna duda sobre este tema o este punto de las lecturas iniciales? ¿No? Ok. Ok, ¿qué vamos a hacer en este curso? Vamos a hacer un estudio sobre la carta a los colosenses. En las notas de clase, que ustedes, yo les voy a poner en Classroom al ratito, van a tener un listado de pasajes de Colosenses que ya son las secciones bien definidas. Entonces ustedes van a elegir una de esas secciones. Dice Diego Batres, aparte de los bosquejos, ¿hay alguna forma de determinar las secciones de algún libro o carta grande? Sí, hay forma. Normalmente hay que leerla, hay que ir capítulos atrás sobre todo y tratar de identificar si hay un tema predominante. Los títulos de los capítulos que los editores de las Biblias han hecho ayudan bastante, aunque no son infalibles. A veces nos pueden jugar una trampa, ¿verdad? Pero buscar las conjunciones, ir para atrás, a veces con Jesús, este, ahí los títulos en los evangelios a veces nos juegan la trampa, porque hay un título y a veces uno piensa que ya es otro tema y es el mismo tema. Entonces, pero la lectura constante nos va ayudando a familiarizarnos, ¿verdad? Y dependiendo del género literario, eh, es muy importante leer atrás. Lo vamos a ver cuando ya veamos la próxima clase sobre el contexto, buscar y tratar de identificar la sección, ¿sí? Tratar de identificar la sección. Pero los bosquejos son de gran ayuda. Son de gran ayuda porque son hechos por personas que se han familiarizado bastante. Entonces hay, si no estoy mal, 16 pasajes. Ustedes escogen el que les guste y van a trabajar sobre ese pasaje. Vamos a ir trabajando semana a semana. Así van a lograr realizar su exégesis sobre ese pasaje que va a ser su proyecto final. Entonces vamos ahí. Entonces, parte de la tarea va a ser elegir uno de los pasajes que van a estar en las notas de clase. Entonces es importante la lectura, ¿sí? Que no nos dé pereza, que no nos condicionemos, no, ya me lo sé, no, no te lo sabes, que lo memorices, siempre vamos a descubrir algo, siempre vamos a, no, yo creo que nos pasa, ¿sí? ¿Te ha pasado que lees la Biblia y tú dices, esto nunca lo había visto, no me había dado cuenta de esto? Y nos pasa año con año. Entonces, definitivamente es el poder que la palabra de Dios tiene, pero hay que hacer esas lecturas iniciales. Por favor, acostumbrémonos a realizarlas, ¿sí? Acostumbrémonos, porque creo que es donde más fallamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos, ya estamos. Bueno, los bosquejos, hay Biblias de estudio o algunas Biblias un poquito completas, perdón, Jackie, que en el inicio traen una introducción, ¿sí? Traen una introducción y en la introducción normalmente aparece el bosquejo. Aparece el bosquejo. Vamos a ver, aquí voy a buscar. Vamos a ver si esta tiene. Aquí está Colosenses, tiene una introducción al libro de Colosenses y aquí no se ve al 100, vamos a ver si logra enfocar. Ahí, bueno, en esta sección, ¿aquí ve? Dice bosquejo, ¿sí? Y ahí aparece el bosquejo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos encontrar las Biblias, no necesitamos necesariamente ir a comentarios, luego vamos a hablar de eso, pero una Biblia como esta, ahí podemos encontrar
el bosquejo. Entonces, aquí vemos, digamos que el libro tiene, según este bosquejo, ¿verdad?, 3 secciones grandes, ¿sí? La acción de gracias, el cuerpo de la epístola y las amonestaciones éticas. Entonces, estas son secciones grandes, ¿verdad? Entonces, si quieren, se los voy a, les voy a tomar una foto y se la voy a mandar, porque esto les puede ayudar. Pero bueno, como es Colosenses, ustedes tienen que leer todo Colosenses esta semana, por lo menos 3 veces, ¿ok? Todo Colosenses por lo menos 3 veces, pero ahí les voy a mandar la foto de por lo menos de esta. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, después de las lecturas iniciales, entonces ya podemos hacer las observaciones generales. Entonces, bueno, ya estamos familiarizándonos, ya nos metimos al texto, ya lo leímos y releímos en una sola versión. Entonces ya vamos a empezar a hacer algunas observaciones generales. Y esto es dice esta persona, Rudyard Kipling, dice, tengo 6 siervos fieles, quienes me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son quién y qué, y dónde y cuándo, y por qué y para qué. ¿Sí? Las preguntas son esenciales. Entonces, después de hacer esas lecturas iniciales, lo que realizamos, empezamos a hacer, son preguntas. Empezamos a preguntarle al texto, empezamos a conversar, a tener un diálogo con el texto. Como ustedes ya lo leyeron, como ustedes ya se familiarizaron con el texto a través de esas lecturas iniciales, ya están en la capacidad de hacerle preguntas. Obviamente es más fácil ir a Google y preguntar quién escribió Colosenses, ¿va? Pero lo ideal es que nosotros lo descubramos y nos familiaricemos con eso. Entonces, estas son las preguntas que son llamadas preguntas exegéticas. Son preguntas que nos ayudan a investigar, ¿verdad? Son preguntas que nos ayudan. Las mamás son bastante exegéticas, ¿sí? Llega el hijo y le cuenta muy por encima un evento, entonces empiezan a preguntar. ¿Y quién te dijo eso? No, que fue. ¿Y qué te dijo? No, tal cosa. ¿Y dónde estabas? ¿Sí? ¿Y cuándo fue que pasó eso? ¿Y por qué sucedió? ¿Y para qué pasó eso? ¿Para qué me venís a contar? Normalmente las mamás, ¿no? Los papás no somos tan exegéticos, pero por eso las mamás normalmente están más enteradas de las circunstancias o con mayor profundidad porque hacen preguntas. Las preguntas son importantes. Entonces, vamos a preguntar al texto. La primera pregunta que le vamos a hacer es, ¿quién o quiénes? Esta es la primera pregunta. ¿Quiénes son estas personas que actúan? ¿Cuáles son las personas que hablan en el texto? ¿Quién es el autor y a quiénes escribía? Son preguntas importantes. ¿Quién escribe o quién habla? Esto es esencial. Es muy, muy importante. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está escribiendo? Si es una carta, si es un relato. ¿Quién? ¿Quién es su audiencia? ¿A quiénes está predicando? ¿Sí? ¿A quiénes? Un ejemplo, la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. ¿A quiénes va dirigida esa parábola? Sin leerla, ¿alguien sabe? ¿A quiénes va dirigida? ¿No? Ok, bueno, esa parábola va dirigida. Creo, ¿Perdón? creo que a un grupo de recaudadores de impuestos Sí, y pecadores en una comida. correcto. Sí, estaban en la audiencia, no solo estaban sus discípulos, habían personas de mala reputación y también habían fariseos. Habían hijos pródigos e hijos mayores. ¿Va? Entonces, el hacer esa pregunta, ¿a quién va dirigida? ¿Quiénes nos ayuda más adelante? Ah, por eso dijo esto Jesús.
Por eso lo dijo de tal manera, por eso, pero el hacer la pregunta nos va a ayudar. Entonces, ¿quién o quiénes? ¿A quiénes les escriben las cartas? Es importante, es muy importante. Ok, la carta a Santiago, un ejemplo. ¿A quién? ¿Es escrita por quién? Por Santiago, obviamente. Ah, lo que lo dice la carta. ¿Quién es Santiago? El hermano del Señor. ¿A quiénes va dirigida? A judíos. ¿Sí? Entonces, por eso es una carta que tiene una connotación totalmente judía y muy parecida al Sermón del Monte. Pero el entender a quiénes está escrita y por quién nos va a ayudar a entender y comprender mejor. Aquí no estamos buscando ningún recurso, ¿ok? Aquí no estamos yendo a ningún comentario, a ningún diccionario, a ningún léxico. Aquí con la pura observación, nosotros tenemos que identificar a quién está escribiendo y a quiénes. De pronto habrán pasajes complicados que no lo sabremos a ciencia cierta sin un recurso, pero en la gran mayoría sabemos a quiénes van dirigidas esas cartas o ese pasaje. Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Quién o quiénes? ¿Ok? La segunda pregunta es ¿qué? ¿Ok? ¿Qué está pasando en el texto? ¿Qué nos dice el texto? ¿Cuáles son los términos? ¿Cuáles son las relaciones lógicas que aparecen en el texto? Estamos leyendo y leyendo y leyendo. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, ustedes ya no son extranjeros, no son extraños, ¿sí? Sino son parte del pueblo de Dios, ¿sí? Son parte del pueblo de Dios, son parte de la familia de Dios. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué está pasando en la carta a los Efesios? ¿Qué está sucediendo? ¿A quiénes? ¿Verdad? Le dice eso, pero ¿qué es lo que está pasando y que originó ese texto? ¿Sí? ¿Alguien se imagina qué es lo que estaba pasando en la carta a los Efesios que Pablo escribe? Ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su, son parte del pueblo de Dios y parte de la familia de Dios. A ver, ¿alguien ahí? No importa Estaba si... escribiendo a gentiles. Correcto. La carta, aunque es dirigida a toda la iglesia, ese texto en particular está orientado hacia los gentiles. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba sufriendo división, donde los judíos se sentían cristianos de primera categoría y los gentiles de segunda categoría. Entonces habían ahí peleas entre ellos y los gentiles se sentían como que no somos, o los judíos les hacían sentir, ustedes no son parte del pueblo de Dios. Y Pablo le dice, no, ustedes son parte del pueblo de Dios. Entonces, el saber qué está pasando, qué está sucediendo, qué nos dice el texto, nos ayuda, nos ayuda. Entonces hay que preguntar qué está pasando, qué está sucediendo en el texto. Siguiente, ¿dónde? ¿Dónde estaba el autor cuando escribió? ¿Dónde estaban los destinatarios? ¿Verdad? ¿Dónde sucedieron estos eventos? El dónde nos puede ayudar. Filipenses 4. Alégrense en el Señor, repito, alégrense. ¿Sí? Increíble, ¿no? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los filipenses? En la cárcel. Correcto. Entonces el preguntar dónde estaba Pablo nos da mucho entendimiento, ¿no? Es decir, este hombre está preso en una cárcel que seguramente estaba bastante fea, bastante sucia, ¿sí? Y un lugar bastante tétrico. Y este hombre preso me anima o anima a los filipenses a ser felices, a alegrarse. Entonces, el hacer las preguntas del dónde estabas, dónde nos ayuda, ¿no? ¿Dónde estaba Jesús parado? ¿Dónde queda este lago? ¿Dónde está este templo? ¿Dónde queda Corinto? ¿Verdad? En el mapa. ¿Dónde estaba Pablo? Un ejemplo, cuando escribió la carta a Filemón. ¿Dónde nos ayuda? Hay que hacer esas preguntas. Uno anota, ¿no? Entonces anota
¿Dónde? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Qué dice la carta a los Colosenses? ¿Hay algún indicio? Puede que no. Puede que la carta propiamente no nos lo diga. Entonces, ¿dónde? La carta no lo identifica. ¿Ok? Bueno, por lo menos estamos haciendo esas preguntas si no existe el dónde. Pero muchas veces está. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue escrito? ¿En qué época sucedieron los acontecimientos descritos? ¿Cuáles eran las circunstancias políticas y sociales? ¿Dónde cae este pasaje en el panorama de la historia bíblica? ¿Ok? La carta a los Colosenses, pues es una carta corta y que la carta nos puede dar ciertos indicios de cuándo fue escrita, por lo menos en qué época del ministerio. Pero hay libros que son muy importantes el identificar el cuándo. Un ejemplo, los profetas. Cuando estudiamos los profetas es muy importante identificar el cuándo. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo sucedió esto? Hay que preguntar cuándo pasó esto, cuándo sucedió esto. Esta parábola, ¿cuándo pasó? Este evento de Jesús, ¿cuándo sucedió? Cerca de su muerte, en el inicio de su ministerio, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió? Entonces hay que hacerle esa pregunta. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Me dice el texto cuáles son las circunstancias? Puede que sí, puede que no, pero mi tarea es hacer la pregunta. Yo tengo que realizar la pregunta, ¿sí? ¿Dónde cae este pasaje en el panorama de la historia bíblica? Es un ejemplo, si es una carta, ¿verdad? Es la época, ¿verdad? Es la iglesia primitiva, ministerio de Cristo, si es un evangelio, si en los profetas, ¿en qué parte de la historia? ¿Es antes del exilio, en el exilio, después del exilio? ¿Verdad? ¿Es en Egipto, en el desierto? ¿Dónde fue? ¿O cuándo, perdón, fue? Entonces son preguntas exegéticas que nos van a ayudar a poder descubrir. ¿Por qué? ¿Por qué fue escrito? Esta parte es muy importante. Un ejemplo lo vemos en la carta a los Efesios, que ya entendimos por qué fue escrita. Pero la carta a los Filipenses es una carta muy importante, es una carta maravillosa. Pero ¿por qué fue escrita la carta? ¿Sí? Y bueno, les voy a dar la razón. Pablo recibe una ayuda económica de los filipenses. Él recibe un donativo de los hermanos de Filipos. Entonces, él, como agradecimiento, ¿ah? Para agradecer y también para poder constatar que recibió el aporte económico, escribe la carta. Pero dentro de la carta, él no solamente dice, agradezco lo que ustedes hicieron por mi ministerio, sino da enseñanza, saluda, anima. Pero ¿qué originó la carta? Es importante, porque nos hace ver qué era la iglesia, cuál era la iglesia, cómo era la iglesia. La carta de Corintios, ¿qué originó esa carta? ¿Por qué segunda de Corintios es tan dura? ¿Por qué Pablo confronta tanto a la gente, no? Y anda peleando ahí con medio mundo. ¿Por qué? ¿Por qué está escrita la carta a los hebreos? Hay que preguntar el por qué. ¿Por qué fue escrito? ¿Qué originó? ¿Por qué cierto personaje hizo o dijo? ¿El por qué? ¿Por qué Jesús dijo esto? Ah, porque ahí estaba. Lo que hablamos, ¿no? ¿Por qué Jesús contó la parábola del hijo pródigo? Porque ahí estaban personas despreciadas y ahí estaban los que los despreciaban. Hay un por qué. ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Por qué habló de tal manera? ¿Por qué? Y a veces no vamos a tener la respuesta, pero hay que hacer el por qué y más adelante vamos a investigar y a encontrar las razones. ¿Por qué le dijo Jesús, tu fe te ha sanado? ¿Por qué primero le dijo, tus pecados son perdonados y después le sanó? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Hay que hacer preguntas. Y las preguntas nos va a ayudar a buscar respuestas. ¿Sí? Hagamos preguntas, busquemos respuestas, pero es importante hacer esas preguntas. Y luego, ¿el para qué? Con eso finalizamos. ¿Qué aplicación tenía en mente el autor con este pasaje? ¿O qué necesidad o situación en los destinatarios trataba de enfrentar? ¿Sí? El para qué dice esto,
el para qué de la carta o el para qué del pasaje, el para qué Dios original esto. Son preguntas que necesitamos realizar. Entonces leemos el texto, hacemos nuestras lecturas iniciales a profundidad y luego empezamos a preguntar. Y anotamos, y anotamos. ¿Ok? Entonces estos son los dos primeros pasos de la observación. Las lecturas iniciales, ¿sí? Y las observaciones generales. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, ¿en qué momento se empieza a comparar entre versiones? Lo vamos a ver más adelante. Cuando ya veamos el contexto, eso es básicamente lo último que vamos, o parte de cuando veamos lo gramatical, ¿verdad? Para eso nos sirve bastante el comparar versiones, cuando hagamos la parte gramatical, la parte literaria. Para eso, ahí nos va a ayudar. Hasta ese momento vamos a hacer esas comparaciones de versiones. ¿Para qué? Para poder entender mejor cuando una palabra es traducida. Como no conocemos, no somos estudiosos o no somos expertos en el idioma original, las versiones son la bendición de tener tantas versiones, nos ayuda en esa tarea, ¿sí? Nos ayuda mucho en esa tarea, ¿verdad? Hay otros recursos, pero ese es uno bastante básico y accesible, pero en esa parte literaria es donde vamos a utilizar la lectura de las versiones. Buena pregunta. Sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ujú. Bueno, ya que pregunta que qué versión les aconsejaría. Bueno, yo creo que la que ustedes se sientan más cómodos. Si ahorita están leyendo, ya aquí dice que está leyendo en varias versiones, por lo menos elige una en la que te sientas familiarizado, familiarizada. Hay versiones, las versiones van en dos, como en dos ejes, ¿sí? Las versiones de traducción textual que son más literales, tratan de traducir lo más apegado al idioma original. Versiones como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia textual, están en ese espectro, ¿sí? Está el otro espectro que son las paráfrasis, ¿sí? Son versiones que su orientación o su deseo de los editores es explicar, ¿sí? En este lado no hay un deseo de explicar, sino de traducir de una manera más acertada, ¿sí? Obviamente que el lector entienda, pero su propósito es bien definido con la traducción. En este es más definido con la explicación. Entonces, el parámetro de las versiones va en este. Y en medio hay varias que están, como la NBI, que no está tan acá, ¿verdad? En la paráfrasis, ¿cuáles son más tiradas a este lado de la explicación? La traducción lenguaje actual, la nueva traducción viviente, el Dios habla hoy, son versiones más de este lado. Y hay otras que están en ese aspecto. Honestamente, si tú y yo, los 25 que estuviéramos aquí, ahorita nos metiéramos a estudiar el idioma original y aprender y aprender y aprender todos juntos, ni todos juntos le llegaríamos a uno de las personas del equipo que trabajó cualquiera de estas versiones. Honestamente, la gran mayoría, pues yo creo que las versiones que tenemos en las aplicaciones, en la Biblia Gateway, las que manejan las sociedades bíblicas, son todas respetadas. Todos los que trabajaron son expertos en el idioma, son expertos en la cultura, no solo de ese tiempo, sino la cultura actual, y todos son eminencias. Entonces, todas las versiones tienen sus ventajas. Obviamente, como cualquier idioma, se va a escapar. Por eso alguien me dijo, hay que casarte con una versión. No, hay que aprovechar la gama de versiones que tenemos. Es una gran bendición la que tenemos hoy.
pero en estas lecturas iniciales sí es muy importante nosotros tratar. Yo estoy leyendo desde hace varios años la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Antes me encantaba la Biblia de las Américas, pero es una Biblia española, entonces está el vosotros, pero la Nueva Biblia de las Américas ya no tiene ese lenguaje. Entonces, es la que yo estoy leyendo. Podrías utilizar esa. Astor o Yolana. Hola, gracias, Pablo. Si estas son observaciones generales que caen en la observación, ¿será que las observaciones específicas ya van en cuanto a palabras del texto o ya cosas propias del texto y en qué numeral caería? ¿Será en la interpretación? No, lo que en los siguientes pasos vamos a hacer observaciones más específicas, ¿sí? Un ejemplo, cuando veamos el contexto, vamos a hacer observaciones de los versículos que están en el pasaje. Vamos a revisar qué es lo que dice el texto en los versículos inmediatos, en toda la carta. Entonces vamos a hacer observaciones más específicas. Cuando ya vayamos a la parte gramatical, ya vamos a elegir palabras claves, ya vamos a elegir verbos, conjunciones, palabras más específicas. Entonces vamos a entrar a esas palabras para poder saber qué significa, ¿sí? Un ejemplo fue la primera palabra que hablamos hoy, enseñar. Sí, en la carta en Esdras. En la traducción es ya una observación específica. Vamos a un léxico, buscamos la palabra, qué significa, qué trata, para poder entenderlo. Pero todo va a ser todavía parte de la observación. Todo eso es parte de la observación. Ya en la interpretación, es un pasaje, es una etapa rápida, solo vamos a ver algunos principios, pero el trabajo más robusto es en la observación. ¿Sí? Entonces, todo va a ser parte de este tema, de la observación. Gracias ahí por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Paulo, tengo una pregunta. En el momento en que estamos de la observación, eh, comentaste hace un rato que en algún momento podríamos utilizar comentarios bíblicos. Ujú. Un comentario bíblico no podría estar en el punto de una exegesis. Sí, sí, nosotros vamos a usar, no ahorita comentarios bíblicos, obviamente, ¿verdad? Sino más adelante vamos a buscar y vamos a escoger algunos que nos pueden ayudar en la tarea, pero es muy importante esto, y esto yo siempre vamos a hacer nosotros primero la observación. Yo utilizo un comentario ya cuando hice mi interpretación. Cuando ya hice yo una interpretación del texto, es ahí donde yo consulto comentarios para saber qué tan acertada fue mi investigación. ¿Sí? Ya es hasta ese momento donde yo, porque si lo hago ahorita, me va a condicionar. Si ahorita yo leo un comentario, de un ejemplo, te toca Colosenses 1, del 3 al 6, y lees un comentario ahorita, te condiciona. Aunque uno diga, no, solo para saber, no. Nos condiciona, nos va a condicionar, nos va a orillar. Entonces, ya que yo hice mi trabajo de observación, ya que yo hice mi investigación, ya que yo interpreté que es el siguiente paso, es en ese momento donde digo, bueno, vamos a ver qué dicen los comentarios. Sí, vamos a ver qué tal me fue y ahí voy a enriquecer mi interpretación, ¿verdad? O voy a ver si yo estoy fuera de la onda, ¿verdad? Porque si tres comentaristas dicen algo totalmente diferente a lo que yo llegué, pues de pronto tengo que revisar mis observaciones, pero no en este momento. En las observaciones sí vamos a usar recursos como diccionarios, como léxicos, pero no vamos a usar comentarios, porque el comentario ya es, como tú dijiste, no solo es un exégesis, sino ya es en su mayoría, no todos, pero en su mayoría ya es una interpretación. Entonces, pues ya no tiene sentido hacer todo esto si voy a utilizar ya a alguien que interprete. Pero gracias por la pregunta, porque es muy importante no usar comentarios en esta etapa, sino hasta llegar
al punto donde ya hice yo mi interpretación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Pues vamos a ver la tarea de esta semana. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es elija un pasaje de Colosenses de la lista. Ahí, como les dije, en la nota de clases van a estar los pasajes. Ustedes eligen uno de los pasajes. Número 2, realizan las lecturas generales. Y número 3, responden a las preguntas. ¿Quién, qué, dónde, cuándo y por qué y para qué? ¿Ok? Entonces yo voy a hacer un quiz, ¿verdad? O un formulario y ustedes van a responder. Yo simplemente voy a preguntar. ¿Eligieron el pasaje o qué pasaje eligió, más bien? Y ahí ustedes lo escriben. Número 2, ¿realizaron las lecturas generales? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Sí o no? Y 3, de 3 en adelante, ¿quién responda a las siguientes preguntas? ¿Quién, qué, dónde, cuándo? Y ustedes escriben ahí lo que ustedes vieron en las observaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre la tarea? ¿No? Ok, sería ideal iniciar mañana mismo para que puedan ir avanzando. Lo importante de estas tareas es que si lo dejan a última hora, ya al final del curso, pues ya se les va a hacer muy complicado hacer su trabajo. En cambio, aquí van a ir semana a semana y va a ser un poquito más sencillo poder encontrar estos, o realizar estas funciones, ¿ok? O estas preguntas. Entonces es muy importante hacer estos 3 pasos. Elija el pasaje, realice las lecturas y responda a las preguntas. Amén. ¿Ok? Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Espero que ahí nos haya ayudado. Y pues bueno, a trabajar esta semana en Colosenses y vamos a aprender mucho ahí sobre esta maravillosa carta. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, hermanos.